La lluvia azotaba al pequeño pueblo de Royal Oaks de fuerte manera, casi como si pareciera el agua de una cascada que caía de manera agresivamente natural sobre la tierra de un campo habitado. Las gotas de agua, una seguida por la otra de manera simultánea, chocaban en las azoteas de las casas del pueblo, provocando un ruido fuertemente constante que hacía imposible escuchar algo más que no fuera el ruido de la lluvia cayendo sobre el pequeño pueblo de Michigan. Sin embargo, pese a ese detalle, aquello no evitó que un teléfono sonase de manera intermitente, estando así por unos momentos, hasta que la mano algo avejentada de un oficial de policía tomara aquel aparato, acercándolo hacia su oído mientras se sentaba en la silla cercana al escritorio frente a la ventana, donde ya hacía aquel teléfono fijo, comenzando a hablar por aquel aparato de manera autoritaria, pero amigable para el individuo al otro lado de la línea. Jefatura de Policía de Royal Oaks, oficial Ramírez al habla, dígame cuál es su emergencia. Preguntó el oficial Ramírez, de unos 35 años aproximadamente, siendo un hombre de cabello rubio y piel clara, de actitud seria pero serena, concentró su atención en su libreta que se encontraba en la mesa frente a él, preparando un bolígrafo mientras esperaba las palabras de quien hacía del otro lado de la línea. Hola, ¿es la policía? Vaya pregunta, por supuesto que son ustedes. Bien, ahora, disculpe por la hora, pero me gustaría reportar un caso de abuso de menores. Sí, así como escucha, y créame cuando le digo que este es bastante severo. Supongo que conocerá el apellido Lowe. Un chico y 10 chicas, sin contar a sus padres, claro. Bien, este es el caso. El caso es que el chico Lowe, Lincoln, ha sufrido de diversos abusos a lo largo de su vida, pero lo que ocurrió hace poco se pasó totalmente de la raya. Al escuchar la voz detrás de la línea, Ramírez levantó su mirada a la ventana de forma sorprendida y dudosa, pero sin despegarse del teléfono. Empezó a analizar el tono de la voz y lo dicho por la misma en ese corto diálogo que pudo escuchar, logrando apreciar cómo la misma parecía tener un tono algo joven, pero a la vez madura y algo gruesa, lo cual le hizo difícil saber si la voz escuchada se trataba de un adulto o de un niño. De cualquier manera, Ramírez volvió su mirada en su libreta, comenzando a escribir en la misma mientras seguía con el teléfono en mano. Bien, señor. Ahora, necesito que por favor, me proporcione toda la información necesaria para poder hacernos cargo del caso. Dijo Ramírez con un tono serio que reflejaba autoridad y atención, mientras seguía escribiendo en su libreta, y escuchaba atentamente al otro lado de la línea. Pudo escuchar cómo pareció que quien sea que estuviese comunicándose con él, se separó un segundo del teléfono, logrando distinguir sonidos del exterior, los cuales eran bastante claros, considerando el clima que hacía en ese momento, por lo que, rápidamente, el oficial dedujo que el denunciante parecía estar usando un teléfono público. Eso era una sorpresa, pues la mayoría había sido retirado después de la implementación del celular. ¿Qué? Oh sí, lo siento, una pequeña distracción. En fin, ¿por dónde iba? Ah, sí. Verá, hace una semana, Lincoln Lowe fue forzado por su familia a dormir en el patio en la casa del perro, y se le impidió entrar a la residencia aun cuando sus familiares estaban fuera. Finalmente, aun cuando se le permitió regresar, se le obliga a utilizar un traje de ardilla todos los días. Diría la voz al otro lado de la línea con un tono serio, el cual reflejaba preocupación y algo de indignación a la vez, lo cual hizo que Ramírez dejara de escribir en su libreta, levantando la mirada nuevamente hacia la ventana frente a él, viendo cómo el clima había mejorado un poco, arqueando una ceja mientras continuaba la conversación con un tono de duda. Disculpe. ¿Puede repetirme eso último, por favor? Ante lo dicho por Ramírez, la voz del otro lado de la línea pareció dar una bocanada de aire, pareciendo molesto, volviendo a hablar por el aparato del otro lado. No escucho. Le acabo de decir que el chico Lowe está siendo abusado por su familia, haciéndolo llevar un estúpido traje de ardilla. Al escuchar aquello, Ramírez se quedó unos momentos callado, mirando el cristal de la ventana, observando el exterior, para después soltar una pequeña risa mientras se acomodaba en su asiento, lo cual pareció molestar la voz del otro lado al escuchar la respuesta de Ramírez. Oiga, no se ría, esto es en serio y totalmente cierto. ¿No me cree? Puede averiguarlo fácilmente si pasa por su calle, o habla con sus vecinos, o incluso en su escuela.
El caso es que antes de poder regresar, sus padres vendieron todos sus muebles. Si pasa y busca por eBay muebles del niño Ardilla, seguramente podrá ver unas lindas fotos de todos ellos. Hubo otra pausa detrás de la línea, el sujeto parecía estar hablando con alguien, o más de una persona, pero no se podía escuchar nada más que murmullos ahogados de una sola persona, lo cual hizo sospechar a Ramírez de que esto se tratase de un tema serio, por lo que, tomando un tono de autoridad, habló de forma estricta al teléfono para llamar la atención del desconocido. Señor, le advierto que si esto es una especie de broma, le notifico que estos teléfonos se rastrean fácilmente, así que si no tiene algo más para decir, entonces yo... Bien, adelante, hágalo. Ignóreme, y verá que solo en cuestión de días, si es que la familia Loud no es tan cínica como para ocultar el cadáver, claro, podrá ver por las noticias cómo se encontró el cuerpo de un pobre niño peliblanco con signos de haber sido golpeado brutalmente, con signos de deshidratación y desnutrición severa, seguramente siendo alguno de sus compañeros, o mejor aún, usted mismo, quien vea el pobre cadáver de aquel chico. Escucharía Ramírez al otro lado de la línea, mientras daba un pequeño sobresalto en su asiento por el repentino cambio de actitud del individuo al otro lado de la línea, separando de su oído y mirando el teléfono en su mano por unos momentos con sorpresa y confusión, para después volver a ponerlo en su oído nuevamente. Si bien, la actitud de quien sea que estuviera al otro lado de la línea lo había enojado un poco, el oficial ya bastante experimentado sabría que lo mejor era tratar de calmar la situación, más aún si es que lo dicho por el informante anónimo resultaba ser cierto, cosa que se confirmaba con el tono de su voz antes de que él mismo se exasperase. Oiga señor, tranquilo. Disculpe mi actitud, pero no voy a permitir que me hable de esa manera. Lo dejaré pasar esta vez, pero le sugiero que se controle si no quiere una orden de arresto por faltarle el respeto a un oficial. Ahora, si es tan amable y si ya terminó de calmarse, siga contándome lo ocurrido con la familia Lowe. Diría el oficial Ramírez con su mismo tono de autoridad y seriedad, mientras volvía a poner su atención en su libreta y se preparaba para volver a escribir, poniendo atención a los sonidos al otro lado de la línea, pudiendo notar como el individuo de al otro lado pareció calmarse tras lo dicho por Ramírez, lo cual hizo que éste se aliviara un poco. Lo siento. Yo soy muy fácil de exasperar. En fin, ¿por dónde iba? Así. Bien, ahora, el chico ha tenido que utilizar ese traje incluso cuando su familia fue a la playa, sufriendo una severa deshidratación y uno que otro desmayo. Por supuesto, a su familia no pareció importarle mucho, incluso lo castigaron cuando lo encontraron sin esa estúpida cabeza de ardilla. ¿Eh? ¿Pruebas? Ya le dije, pase por la residencia Lowe, o hable con los vecinos, o con la escuela, pero trate de no hablar con Lincoln, el chico ama mucho a su familia para arriesgarse a perderlos. El pobre infeliz, casi cree que así es una verdadera familia. Del otro lado se escuchó un largo suspiro, pero luego fue acompañado por una risa corta, aunque la misma parecía de cansancio y resignación, cosa que enojó e hizo sospechar un poco a Ramírez, quien, pese a tener dudas sobre si seguir escuchando las palabras del anónimo al otro lado de la línea, y con un enojo contenido por el incidente de hace unos momentos, prefirió quedarse callado y seguir escribiendo en su libreta, mientras escuchaba al individuo al otro lado de la línea. Ahora bien, ¿por qué tanto abuso? ¿Verdad? Lincoln Lowe quería tener un tiempo a solas, ya sabe, tiempo para sí mismo. Leer cómics, comer comida chatarra, mirar películas de superhéroes, básicamente tiempo para sí mismo. Pero como sus hermanas no lo dejaban, comenzó un pequeño rumor de que tenía mala suerte. Sí. De cierta forma, podríamos decir que la culpa sería de él, pero, seamos sinceros. Todos necesitamos nuestro tiempo a solas de vez en cuando, y Lincoln lo necesitaba de urgencia. Ahora bien, sus hermanas y sus padres exageraron al sacarlo de la casa solo por eso, y mucho más ahora que lo obligan a usar un ridículo traje de ardilla incluso en la escuela. Le mencioné que desecharon la mayoría de su ropa para que no tuviera nada más que ponerse. Y tampoco intentaron recomprar sus muebles o reemplazarlos. Y si trata de quitarse aunque sea un guante, se queda sin postre. ¿Se imagina qué pasa cuando se quita la cabeza por un poco de aire? Se va a la casa del perro por miedo a que la mala suerte pueda escapar. El asunto sonaba un tanto irreal para tratarse de algo cierto, pero Ramírez estaba al pendiente de lo sucedido con esa excéntrica familia Lowe y sus hijas peculiares.
De hecho, en el pasado, cuando él inició su servicio policial, sus compañeros le mencionaron cómo es que habían recibido más de una llamada de un tal señor Gross por varias quejas hacia la familia Lowell, aunque siempre eran asuntos menores. Incluso hasta él tuvo que atender una de esas llamadas, recordando muy a la perfección las quejas dadas por el señor al otro lado de la línea, el cual se escuchaba muy avejentado como para soportar a un grupo de niños malcriados, lo cual le hizo esbozar una pequeña sonrisa a Ramírez al imaginar a ese pobre anciano lidiar con esa familia tan particular. Aunque, volviendo al presente, y volviendo a tomar su expresión seria, pensó detenidamente lo dicho por aquel informante anónimo. Si lo dicho por aquel individuo desconocido detrás de la línea era cierto, entonces aquello se trataba de un grave caso de abuso de menores. Si quieren más pruebas, solo pasen por la casa, seguramente verán al niño Ardilla, o hablen con el señor Gross. O simplemente entren a esa casa y visiten la habitación de Lincoln. Al final del pasillo en el segundo piso, no tendrá cama o cualquier otro mueble, solo un montón de cajas, una almohada y una manta en el piso. Diría el individuo para después quedarse callado unos momentos, para después soltar una gran bocanada de aire mientras parecía reclinarse en aquel teléfono público, lo cual le hizo entender a Ramírez que el sujeto ya había terminado su declaración, por lo que, tras terminar de escribir y encerrar con un círculo el apellido Lowe escrito en la libreta, se inclinó de espaldas en su silla mientras cruzaba las piernas, quedando su mirada en el techo de la habitación, para después hablarle al anónimo tras al otro lado. Bien, señor. Con todo lo que me ha dicho, nos estaremos encargando de inmediato sobre este asunto a la mañana siguiente. Antes de colgar, me gustaría saber si quiere dar su identidad. Digo, no es obligatorio, por supuesto, pero de seguro alguna relación debe tener con la víctima o con la familia para atreverse a hacer esta denuncia. Ante esto, la voz al otro lado de la línea simplemente respondió con la misma risa de hace momentos atrás, lo cual intrigó a Ramírez, quien con una expresión de duda, se acomodó en su asiento quedando sentado de forma recta en el mismo, mientras escuchaba atentamente los sonidos al otro lado del teléfono. Bueno, digamos que, al igual que Lincoln, yo también pasé por un evento muy similar. Y, digamos que, no terminó muy bien. En cuanto a mi identidad. Solo le diré que solo soy un ciudadano preocupado. La llamada terminó abruptamente en ese momento. Ante aquello, Ramírez se quedó atónito, retirando el aparato de su oído para después verlo en su mano, confundido y consternado al recapitular y recordar las palabras dichas por el desconocido al otro lado de la línea tan solo hace unos segundos. Sin embargo, aquello pasó a segundo plano, pues Ramírez sabía que tenía un deber que cumplir. Dejando el teléfono en su puesto designado ubicado en la mesa de madera frente a él, tomando su libreta y parándose de su asiento, Ramírez salió de la habitación mientras tomaba su saco del perchero del pasillo, caminando por el mismo mientras se ponía su saco designado, poniéndoselo por completo mientras se paraba frente a la entrada de la cocina de la jefatura, viendo a su compañero, Martínez, un joven de 23 años de cabello y de tez clara, casi pálida, tomando un café mientras miraba su celular de manera desinteresada, estando así unos momentos hasta que él mismo notaría la presencia de su compañero, retirando la taza de café de sus labios y dejándola en el mesón de la cocina, guardando su celular en su bolsillo derecho, mientras que con su mano izquierda se limpiaba su boca con la manga de su propio saco designado, mientras Ramírez, con una expresión seria, se acercaba a él poco a poco, mientras sostenía la libreta entre sus manos frente a él. ¿Qué pasa, pareja? ¿Ocurrió algo? Preguntó Martínez curioso mientras retiraba su brazo de su boca, viendo cómo su compañero lo miraba de manera seria y preocupada, algo que incomodaba un poco a Martínez, aunque sus dudas se despejaron en el momento en que Ramírez le ofreció su libreta, con Martínez extrañado de aquella acción, decidiendo recibir la misma con extrañeza, para empezar a leerle lo escrito en la misma, mientras Ramírez, aun con su misma expresión, se cruzaba de brazos mientras desviaba la mirada alrededor de la cocina, para después volver a ver a su compañero, notando la sorpresa en su mirada mientras seguía leyendo. Vete preparando. Tenemos un posible caso de abuso de menores.